Perdón. Vale. Sí. Además, yo creo que nos avisan ellos. Nos avisan, sí. Están en las entradas zapateras, o sea que llegar tiene que llegar. Sí, la ECA, sí. Joder, yo no veo a la gente. ¿Tú ves la gente? Es horrible, ¿no? Este foco mortal. Buenas tardes, muchísimas gracias a todas, muchas gracias a todos por asistir a este acto que creo que cierra esta edición de la Semana Negra, o sea que estamos en un momento especial también. Dar las gracias al Ayuntamiento de Gijón, a la organización de la Semana Negra por haber hecho el esfuerzo de poder salir adelante, sacar la feria, y gracias a todas las personas que habéis venido aquí. Esperemos que pronto podamos vernos sin mascarilla, que podamos interactuar de otra manera, pero el esfuerzo está hecho. Vamos a presentar el libro de Jordi Ibáñez Fanés, Morir o no morir, un dilema moderno. Lo primero que os puede llamar la atención es que aquí no está Jordi Ibáñez. Desgraciadamente no pudo asistir, pero entendemos que es un libro importante, que puede dar lugar a debate, que puede dar lugar a discusión, y bueno, queríamos seguir sacando adelante esta presentación. Me acompañan en la mesa, que son los ponentes, los que van a hablar de este libro: Fernanda del Castillo, que es presidenta de Derecho a una Muerte Digna, presidenta de Asturias, y el presidente de Asturias Laica, Luis Fernández. Si en algún momento os apetece, queréis intervenir, pues no hay micrófono por motivos sanitarios, pero si queréis levantar la mano y preguntar alguna cosa, ellos os atenderán. Muchísimas gracias y os dejo con Fernanda y con Luis. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros una tarde tan soleada de domingo. Perdón. Vale. Oye, ¿se puede apagar un poquito algún foco? ¿No? Vale. Bueno, nada, que gracias por vuestra asistencia, acompañarnos hoy, y muchas gracias a Rafa, como siempre, acogedor, facilitador. En su caseta será donde luego las personas que estéis interesadas podáis adquirir el libro. Este es el libro, chiquitito. Bueno, pues estamos aquí esta tarde. Lamentablemente no ha podido venir Jordi Ibáñez, como ha comentado Rafa, porque un poco con el tema de cómo está la situación de la pandemia actualmente en Cataluña, pues prudentemente él ha optado por no desplazarse. Nos ha enviado unas letras que un poquito más tarde voy a leer. Jordi Ibáñez es escritor, tiene numerosos libros publicados de poesía, ensayo, novela. Y el libro que traemos hoy, que os hemos comentado, es un ensayo en el que aborda el tema del proceso de morir desde una perspectiva filosófica. Para nada es un libro propagandístico sobre la eutanasia ni el suicidio asistido. Él lo que hace es plantear preguntas, dudas que nos invitan a reflexionar. En palabras de él, a lo largo de la tarde voy a dar algunas citas que vienen en su libro. Bueno, él dice: no se deben despreciar esas dudas desde una posición compacta en defensa del derecho a una muerte, reflexivos y críticos que deben acompañarla. Entonces, desde DMD Asturias, un poco lo que queremos es precisamente esto, que estas ideas puedan debatirse y que nos ayuden a reflexionar, porque, hay cosas
interesantes en el libro. Con nosotros también está Luis, de Asturias Laica, Luis Fernández. Bueno, ahora presentará él su organización. Lo que nos une a las dos organizaciones que estamos aquí presentes es la defensa de la libertad de pensamiento. En el caso de DMD, lo que nosotros defendemos es el derecho que debe tener toda persona a decidir cómo, cuándo y dónde morir. Es decir, no solamente es la eutanasia y el suicidio asistido, que sí, llevamos desde nuestra fundación luchando porque se despenalice y porque se legalice tanto la eutanasia como el suicidio asistido, pero vamos un poco más allá y lo que nosotros defendemos es el derecho a una muerte digna, entendiendo por ello lo que cada persona libremente desea según sus vivencias, sus ideas, sus creencias y con absoluto respeto para todos, coincidan o no con las nuestras. Algo que también nos gustaría que se tuviera ese mismo respeto con nosotros. Y bueno, después leeré el escrito de Jordi. Voy a pasar primero la palabra a Luis para que se presente. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en este ambiente tan extraño, donde parece que es una obra de teatro, que nosotros vamos a hacer algo que vosotros tenéis que ver sin participar. A mí personalmente es un medio que me molesta y por lo tanto pido disculpas, porque si hay algo que aborrecí en este mundo son los púlpitos. Y esto parece un púlpito. Además, no os veo las caras, algunas las conozco, pero sobre todo os veo con la boca tapada, como si tuviésemos la intención de que no hablaseis, cuando realmente esto lo que merece la pena es un debate. Bueno, yo espero que guardéis, yo espero que el que esté muy enfadado que grite y interrumpa, y espero que el que no, pues que guarde con paciencia las preguntas y en otro momento las podremos responder. Yo tengo que agradecer también a Derecho a la Muerte Digna que nos hayan invitado a Asturias Laica, porque nosotros nos planteamos este problema de una manera diferente. Nuestra organización lucha por conseguir que haya una verdadera libertad de conciencia para cada uno y cada una. Y se nos conoce más porque chocamos con una máquina de troquelar conciencias que son las diferentes religiones. Más en una grande y libre como nuestro país, pues donde tuvimos un caudillo por la gracia de Dios, hay mucha tela que cortar en ese terreno. Sin embargo, desde Asturias Laica, nuestra preocupación de fondo es luchar por la libertad de conciencia, porque uno pueda ejercer, desarrollar su vida como en conciencia cree que lo debe de hacer. Y para eso es imprescindible que uno pueda decidir sobre su muerte. La vida sin el control de la muerte es una prisión, es un sitio donde te obligan a estar vivo. Y para nosotros el derecho a la muerte digna es un tema que nos ha preocupado desde el principio y en el que estamos intentando incidir. Por lo tanto, para mí es una satisfacción estar aquí y cuando me toque ya acotaré algunas ideas de las que cuenta en el libro. Como no está el autor, pues vamos a tener que discutir con las obras, pero bueno, ya nos perdonaréis. Me pongo la máscara para callar. Bueno. Vale, pues entonces voy a leer el escrito que nos ha enviado Jordi y después iremos Luis y yo alternando, dando ideas que hemos entresacado del libro y también un poco del escrito que nos ha enviado. Lo que nosotros vamos a contar, pues lógicamente es desde nuestra perspectiva, cómo nosotros lo que hemos leído, cómo lo entendemos o cómo lo aplicamos, bueno, con nuestra visión, lógicamente, que a lo mejor no coincide con la del autor, pero bueno, eso es lo que tienen los libros, que cada uno pues lee o entiende o interpreta como puede. Entonces, bueno, voy a empezar por leer el escrito de Jordi, que dice así, bueno, es un poquito largo, me perdonáis. Estimadas amigas y amigos, vuelvo a disculparme por fallaros a última hora. Lo hice convencido primero de que podría participar en este acto por videoconferencia
y también porque la situación en Cataluña se ha vuelto inquietante e imprevisible. Hablo ahora solo del coronavirus, hace un poco la broma, ¿no? Y no quería estar todo el rato con la mascarilla y el síndrome del catalán contagioso. Cuando me dijo que no podía venir, me decía, no sé si sabes que hay en Asturias un caso de un hombre que ha venido de Barcelona. Dije, sí, todos los asturianos lo sabemos, pero somos muy acogedores, pero bueno, yo comprendo perfectamente la situación, ¿eh? Bueno, sigue así. Os agradezco mucho el interés por mi libro, que salió, casi diría que en mala hora, semanas antes de que el virus nos cambiase la vida por completo. Me parece innecesario, pero aún así lo haré, tener que decir que estoy absolutamente a favor de que se legisle ya de una vez para garantizar que todo aquel y toda aquella que lo desee y lo pida, padeciendo una enfermedad que ya solo puede depararle sufrimiento sin esperanza de curación o encontrándose en un grado de minusvalía tan grave que no pueda ni tan siquiera quitarse la vida por sus propios medios, tenga derecho a una asistencia médica que le permita morir sin angustias o no tener que vivir la vida como una condena y una fuente de depresión constante. Quiero decir un par de cosas sobre mi libro. No lo escribí para añadir argumentos ya sabidos al debate sobre la eutanasia, sobre el que creo que hay zonas de consenso y zonas de disenso, por así decirlo, situadas en los extremos filosóficos y morales del debate y que se expresan con un anhelo de legislación muy ambiciosa o con una posición tremendamente conservadora. No diré que yo esté en el consenso supuestamente grande. Donde estoy yo, en realidad, no importa. Pero lo que digo en el libro se puede resumir en 3 puntos que deberían tenerse en cuenta, a mi entender, y que son los que realmente me motivaron para escribir el libro. Bueno, entonces ahora nos va a decir los 3 puntos que luego Luis y yo, pues bueno, vamos a ir comentando un poco sobre ello. Bueno, 1. Que el debate y la reivindicación de la eutanasia y la muerte digna son inseparables de un modo de entender la muerte en nuestra sociedad y que eso hay que saber pensarlo en términos históricos, culturales y morales. 2. Que ese modo de entender la muerte tiene tanto que ver con un proceso general de secularización de la sociedad como de avance en las técnicas y procedimientos médicos. Si algo me da miedo del éxito en la lucha a favor de una muerte digna es que la muerte se convierta en un protocolo clínico más, y ello en un contexto de gran rutina, para bien y para mal, de la práctica médica y clínica. Toda riqueza esconde una nueva forma de pobreza y toda liberación trae una nueva servidumbre. No lo digo en términos de sabio oriental. En la tradición filosófica moderna europea y americana a eso se le llama dialéctica de la Ilustración y todos sabemos enseguida lo que es. No progresamos linealmente, sino con ganancias y pérdidas. Perdón, no nos liberamos sin pagar ningún tributo, sino a veces esclavizándonos mejor. Esta es una idea que repite bastante en el libro, ¿eh? Y 3, la crisis del COVID-19 ha puesto sobre la mesa algo que yo planteaba en mi libro, arriesgándome, porque sé que es un argumento zafio y cínico de la ultraderecha, pero no por ello debe silenciarse o reprimirse, y es lo siguiente. La cuestión no es solo cómo morimos, la cuestión es también cómo envejecemos y qué hacemos con los que ahora eufemísticamente llamamos nuestros mayores. Sé que la urgencia del que sufre o vive postrado y anhela acabar con este padecimiento no tiene nada que ver con el anciano demente o lúcido abandonado en una residencia, por ejemplo, o en la soledad de su piso. Es posible que ese anciano, si le preguntan si quiere morir, diga que de ningún modo y que él lo que quiere es vivir. Pero diga lo que diga, hablamos de urgencias y situaciones distintas. Pensar sobre la vejez y la muerte no debe bloquearnos a la hora de legislar sobre el derecho a la eutanasia y el suicidio asistido. Pero no estoy seguro de que enfoquemos bien la cuestión y a la larga y en una sociedad que no deba avergonzarse de sí misma,
si muerte, vejez y envejecimiento y derecho a morir como a uno le plazca, y lo digo así brutalmente, dice, no se piensen conjuntamente. Muchas gracias. Bueno, pues esto es lo que nos ha querido transmitir Jordi. Luis, ¿pasas tú o paso yo? Arrancas tú, que paso eres la... Arranco yo, vale. Bueno, pues dentro un poco de las ideas así que destacamos del libro, una de ellas es que cuando habla, bueno, el título ya lo dice, morir o no morir, y él no habla, bueno, luego sí que pronuncia la palabra muerte, pero no habla de la muerte, sino del proceso de morir. Entonces, esto es interesante. Él a lo largo del libro hace muchísimas citas muy interesantes, citas de filósofos, de escritores, de cineastas. Y aquí, por ejemplo, cita a los epicúreos en el sentido de que dice, late la idea epicúrea de que no existe la muerte, sino solo el proceso de morirse. Tomemos el control de ese proceso y habremos resuelto el asunto. Entonces, en este contexto, él hace una cosa interesante que dice, bueno, pues que llegará un momento que igual que se ayuda a nacer y hace un par de siglos no era así, que llegará un momento que también se ayude a morir. Esta idea de ayudar a morir, como la define, no es solamente refiriéndose a la eutanasia y el suicidio asistido, sino en el sentido de asistir, de ayudar. Es una idea, yo soy sanitaria, yo voy a dar la visión un poco más sanitaria y Luis un poco más la filosófica, y así vamos a compensarnos un poco. Entonces, como decía, no es una idea ajena al mundo sanitario. De hecho, en los cuidados paliativos, pues bueno, está la ayuda a morir. Como soy enfermera, me vais a permitir que haga una cita muy cortita de una enfermera que dice: la función de la enfermera es ayudar al individuo sano o enfermo en la realización de actividades que contribuyan a su salud, recuperación o a lograr una muerte digna, actividades que realizaría por sí mismo si tuviera la voluntad, la fuerza y los conocimientos necesarios. O sea que no es una idea ajena. Lo que Jordi dice, y esto sí que lo digo textualmente, él dice que qué importancia tiene que hablemos de si se deja una sustancia al alcance del paciente y se la toma, si es el profesional sanitario quien inyecta un producto, si se retira un dispositivo que mantiene a la persona con vida o si se hace una sedación, que para algunos la sedación es como una eutanasia lenta, una eutanasia lenta que puede durar unas 36 horas y la eutanasia de verdad unos 30 minutos. Bueno, eso hay mucha controversia, es lo que se habla como la doctrina de doble efecto. Entonces, él lo que dice que qué más da estas cosas si al final se llega al mismo sitio, y dice textualmente: es la creciente hipocresía pudibunda ante el hecho de morir y su medicalización o escamoteo por parte de la tecnocracia médica. Bueno, hace un reconocimiento a la ingente labor de tantísimos profesionales de la medicina, o sea que también lo dice. Y luego cuenta una cosa interesante refiriéndose a un texto que es de 1997, pero que es muy interesante, un grupo de filósofos que lo reunieron para asistir a un juicio. Entonces estaban escandalizados porque vieron que aquel paciente que tiene un médico amigo puede conseguir tener una ayuda para morir y en cambio otros no, que otros pacientes tenían que someterse, pues bueno, ya no vamos a hablar a un encarnizamiento terapéutico, pero sí a lo mejor a las creencias del médico que le atiende. Entonces, para ellos era un escándalo mayúsculo, decían que era el mayor escándalo contemporáneo de la medicina y no entendían, no les importaba tanto que estos médicos se saltaran el famoso juramento hipocrático, sino esta desigualdad, esta injusticia para los que no tenían acceso a una ayuda para morir y tenían que morir en unas condiciones más penosas. Bueno, esto es un poco lo mismo que decía nuestro querido Luis Montes, anterior presidente de nuestra federación, que decía
que se muere bien o mal dependiendo del médico que te toque. Y eso, desgraciadamente, todavía sigue siendo así porque hay muchísima variabilidad de unos centros a otros y de unos equipos de salud a otro. Para terminar esta parte, otra cita que da en el libro es haciendo referencia a Kafka, que al final de su vida tuvo unos padecimientos horrorosos y le dijo a su médico: «Máteme o usted es un asesino». Fijaros el concepto, ¿no? Bueno, pues el médico no quiso ser un asesino y le ayudó a morir. Bueno, acabo esta parte y paso la palabra a Luis. Me preparo para hablar. Y yo me tapo. Bueno, vamos a ver. El libro de Jordi es un libro pequeñito, que promete leerse con facilidad, pero es un libro que abre muchas contradicciones. Incluso si uno se pone muy quisquilloso, lo puede encontrar a él contradictorio. Es su intención. Su intención es abrir un tema para que debatamos. Entonces, cuando él hace el resumen en 3 puntos que os acaba de leer Fernanda, él dice que una muerte digna necesita un modo de interpretar la muerte. Nosotros tenemos que, como sociedad, aceptar y definir lo que vamos a considerar la muerte. Puede parecer complicado, pero bueno, el apoyo que hace él, nada más y nada menos que bajando a los epicúreos y decir, hombre, la muerte no forma parte de la vida. Si le queremos hacer un pequeño homenaje a los muchachos que acaban de pasar ahora la EBAU, los alumnos de segundo de bachiller saben perfectamente lo que es un intervalo abierto. Es aquel que no contiene sus extremos. Los números menores que 5 no contienen al 5. La vida no contiene la muerte. La muerte es una cosa independiente de la vida. Hasta ahí muy bien. ¿Cuál es el problema? Que no estamos discutiendo de la muerte, sino del proceso de morir. Una vez que esté muerto yo, como decían en mi pueblo, a burro muerto cebada al rabo. A mí lo que me preocupa es cómo voy a descender yo esos escalones. Y eso es lo que nosotros llamamos derecho a una muerte digna. La manera de concebir lo que es la muerte es relativamente sencillo. Otra cosa diferente es el darle una fundamentación filosófica al tema. Y aquí Jordi se declara defensor de Foucault. Foucault, bueno, es un filósofo de relativamente oscura forma de escribir, porque tiene unos desarrollos muy largos, pero que tiene unas ideas bastante claras. Entonces Foucault establece una diferencia muy clara entre lo que era el antiguo régimen, donde la vida era propiedad del rey, y la mantenía hasta que él quisiera. Luego el rey decidía sobre la muerte de sus súbditos porque en teoría se los pasaba a otro ser superior que era el que se encargaba de la otra vida. Y lo que es la vida a partir de la organización del nuevo régimen, donde lo que la sociedad supuestamente democrática, de lo que tiene que preocuparse no es de la muerte sino de la vida. Por un lado, esto lleva a que nuestras sociedades articulen de una forma muy detenida el cómo vivimos. Y por otro lado, lleva a que el problema de la muerte, que en la vida clásica estaba muy bien definido, para nosotros es un problema complejo, porque se sale de ese marco de organizar la vida. Esa idea que es de Foucault está en el libro y lleva a una cierta contradicción, porque nosotros, aquí, cuando queremos legislar o queremos que se legisle sobre el derecho a una muerte digna, queremos establecer certezas de uso, que no van a ser certezas absolutas. Van a estar apoyadas en una interpretación de la duda con un cierto margen de tolerancia. El problema es que esa ambivalencia se va a encontrar a lo largo del libro. El libro puede parecer que se contradice, pero desde luego estimula a lo que sería la reflexión y la crítica. Yo hay un aspecto que lo acaba de leer ella que me disgusta, de la idea tan pesimista que tiene de la libertad. Él considera que toda liberación trae una nueva servidumbre. No, a mí no me gusta decirlo así, quizás que yo sea un optimista compulsivo. A mí me gusta más el enfoque que hace otro filósofo que está muy de moda, que es un coreano que se vino a vivir a Alemania y que de filósofo en Alemania vive muy bien, que dice: la libertad es un episodio. La sensación de libertad se ubica en el tránsito de una forma de vida a otra.
hasta que finalmente se muestra una nueva forma de coacción. ¿Qué diferencia entre ahí el planteamiento de Foucault y el planteamiento de Chulhan? Que Chulhan nos permite el optimismo. Avanzamos, tropezamos con una pared, la rompemos, seguimos, tropezamos con otra. En el planteamiento de Foucault parece que podemos estar tropezando, en cómo interpreta Jordi Foucault parece que podemos estar tropezando siempre con la misma pared. Nosotros somos optimistas y creemos que es necesario afrontar ese tránsito, ese final de la vida en la sociedad actual, de acuerdo con los criterios que tiene la sociedad actual, que serán discutibles y seguramente nuestros nietos se escandalizarán de lo que hicimos nosotros, como nosotros nos escandalizamos de lo que hicieron nuestros abuelos, pero que tenemos la responsabilidad social de organizarnos. Y en ese aspecto, el libro de Jordi plantea muchos escenarios, porque además este hombre es un periodista, tiene una cultura amplia y le gusta mezclar autores clásicos, autores modernos, cine, o sea, va dando ejemplos de todo lo que sitúa y te permite establecer una cierta visión crítica sobre lo que plantea. Vale. Te paso, me pongo la máscara. Sí. No me quiero enrollar mucho, yo es que fui 40 años profesor y sé estar hablando sin que me escuchen, o sea que... Bueno, otra de las ideas que también nos ha puesto aquí en el escrito que nos envía y que también lo repite varias veces en el libro es la idea, se me oye bien, ¿no? La idea de, bueno, con el progreso, con los avances de la biomedicina, se puede tener la idea errónea de inmortalidad o de, bueno, de una longevidad, pero él lo que plantea es si esta longevidad va a ser igual para todos, si hay recursos para todos. Y entonces lo que dice es si solo se mueren los pobres, vamos, si va a haber una longevidad para ricos y una mucho menor longevidad para los pobres. De la misma manera que hoy en día ya sabemos que hay enfermedades de ricos y enfermedades de pobres, ¿no? Entonces, luego él insiste en que si se legisla, que una cosa con lo que habría que tener mucho cuidado o a él le incomoda, le inquieta, le preocupa, es el tema de los protocolos médicos. Él dice que se corre el riesgo de que los protocolos médicos que sean rígidos y que se produzca lo que llama una clinificación de la muerte, Entonces, comentando que el paso del alivio del sufrimiento a esta clinificación, que podría ser muy tenue, ¿no? Entonces, para eso, él lo que dice que las leyes que se hagan, que tienen que ser leyes garantistas. Y cita la ley del PSOE y dice, la ley del PSOE, la que, bueno, sabéis que está a punto de aprobarse, llegó la pandemia, se frenó y presumiblemente se retomará ahora y a ver si en 2 o 3 meses tenemos ya una ley de eutanasia. Entonces, él lo que dice con respecto a la ley del PSOE, garantizaba hasta la extenuación el derecho del paciente a que nadie le empuje a morir. Detalle importante, dice, y al mismo tiempo garantizaba el otro derecho fundamental, que a nadie se le imponga el martirio indeseado de una enfermedad cruel o de una agonía espantosa. Bueno, la ley que ha propuesto el PSOE es una ley muy garantista. El PSOE, los requisitos para poder solicitar la ayuda para morir es una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad crónica e invalidante. Desde mi punto de vista, bueno, esto está bien, pero lo más importante yo pienso que es garantizar la voluntad de la persona. O sea, que la persona haya hecho esta solicitud de forma libre, consciente y que su voluntad sea auténtica, ¿no? Eso es lo que me parece más importante, más que los motivos, porque los motivos son los motivos que cada persona tenga, porque luego se habla del sufrimiento y tienen que 2 médicos avalar y un comité de control previo tiene que dar el visto bueno, pero los médicos
son los que van a dictaminar el sufrimiento de la persona. El sufrimiento de la persona es lo que la persona siente, solo ella es quien puede decir hasta dónde llega su sufrimiento, ¿no? Entonces, es la persona y su voluntad, ¿no? En ese sentido, él también dice: el deseo es soberano y las razones y motivos tienden a mermar esa soberanía. Entonces, para acabar aquí este apartado que nos dice Jordi sobre los protocolos, bueno, yo quiero aprovechar y recordar que una forma que tenemos hoy día, mientras se legalice la eutanasia y aunque se legalice, es dejar por escrito nuestro testamento vital. Es el sitio donde podemos decir cómo queremos que sean nuestros últimos días o cómo queremos que no sean, qué cuidados queremos que se nos apliquen y qué cuidados no queremos que se nos apliquen. Y es importantísimo dejarlo por escrito para que luego los sanitarios respeten nuestra voluntad y nuestra familia. Ojo, ¿eh? Entonces, bueno, yo ahí lo dejo. Desde DMD ayudamos a las personas que quieran hacer el testamento vital, ya sea a través de talleres o, bueno, también en grupos pequeños, ¿eh? Entonces, bueno, aquí un inciso fuera del tema del libro porque me parece importante recogerlo. Te paso la palabra, Luis. Vamos a ver, desde un punto de vista crítico, hay temas en la presentación del libro que pueden resultar incómodos, pero yo creo que son imprescindibles. Ya digo que el libro abre debates. Por ejemplo, hace una cinta continua entre lo que es vida digna y muerte digna. Dice que no se puede hablar de una muerte digna si no se habla de una vida digna. Hombre, como principio político me parece muy interesante. Es más, yo lucharía fundamentalmente por una vida digna. Pero lo uno no excluye el otro. Y, desgraciadamente, la única propiedad que de verdad tenemos los humanos en este mundo es nuestra vida. Las demás propiedades son prestadas y casi seguro que nos las arrebatan. Luego, para mí, una vida digna incluye necesariamente una muerte digna, pero no hay que resolver la dignidad de la vida para poder plantearse por lo de la muerte digna. Hay otro tema que le preocupa a él bastante al enlazar esas cosas. Es el asunto, que es el tercer punto que citó él, de los mayores de edad. Ahora con lo del maldito virus de la corona pues ha salido a flote que realmente en nuestra sociedad, a los que vamos teniendo una cierta edad, y yo ya estoy con una cierta edad, pues se nos arrincona esperando que molestemos lo menos posible. Pero yo creo que no se pueden mezclar las cosas. Una vida digna incluye una vejez digna, pero eso es vivir. Yo como viejo quiero vivir, pero yo quiero tener decidido cómo voy a morir, que es otro aspecto distinto. Y cuando digo esto, tengo muy claro que digo que estoy preocupado por el proceso por el que yo me muera. Una vez que yo me muera, podéis hacer conmigo lo que queráis. Entonces, ese planteamiento en el libro parece que a veces es de ida y parece que a veces es de vuelta, porque él plantea muchas dudas. De hecho, en el resumen que le mandó a Fernanda, plantea la duda con bastante nitidez. Y le preocupa, en realidad, el libro se titula Morir o no morir, y es una reflexión en general sobre la concepción de la muerte. No es simplemente nosotros aquí, por razones de cómo lo vemos nosotros, arrimamos el asco en nuestra sardina y nos preocupamos cómo desde este libro se puede entender el derecho a la muerte digna. Pero el libro es más amplio y por eso le preocupa, y a veces esa preocupación de por otros aspectos puede mezclar las cosas. Yo creo que es necesario tener en cuenta lo que es la vida, lo que es el proceso de muerte y lo que es la muerte. Y la vida digna es una cosa por la que todos tenemos que pelear. Y la vida incluye la vejez. Los viejos no estamos excluidos de los vivos. La vejez hasta donde lleguemos. Cuando nosotros hablamos del derecho a la muerte digna, no estamos diciendo qué hay que hacer con los abuelitos. No, los abuelitos tenemos derecho a vivir como nos dé la gana. Lo que es el proceso de la muerte, ese pequeño o largo intervalo, el que nosotros tenemos el derecho de organizar y que como sociedad
tenemos la obligación de respetar los derechos individuales de cada uno. Muchas veces ocurre porque venimos de una sociedad teocrática donde la muerte era el negocio de otros que venían parcelas en el más allá y se forraron con eso. Pues parece que venimos de una cultura en donde la muerte no es nuestra. Y un primer paso que hay que asumir es que nuestra muerte es nuestra. Por eso, un poco incidiendo en lo del testamento vital que decía Fernanda, es muy importante porque nadie piense que llega el momento de que se te acaba la vida y te dice, oye, tienes un plazo como a Séneca de tanto tiempo hasta que te envenenes. Di el discurso más brillante de tu vida. No. La mayor parte de las veces el toro nos coge por sorpresa. Entonces, es conveniente esa reflexión y es conveniente decidir a priori ese testamento vital en el que tú digas, cuando yo esté en esta situación quiero que conmigo se haga esto, esto y esto. Porque la cultura en general nos intenta enajenar ese derecho que tenemos todos, por propia dignidad de nuestra vida, a decidir cómo tiene que ser el proceso de abandonarla. Que no tiene nada que ver, y que a mí me gustaría, aunque el libro tiene un objetivo más amplio, que se mezcle con el tratamiento a la vejez, porque los viejos tenemos nuestros derechos de vida. Cuando hablamos del derecho a la muerte digna, no estamos hablando de eso, estamos hablando del proceso. Y es en ese proceso en el que nosotros creemos o defendemos o intentamos luchar porque todos tengamos la libertad de organizarlo y decidirlo como queramos. Hay un problema que plantea Jordi, que es un problema innegable. Vivimos una sociedad en donde los derechos se están volviendo a veces como causas de obligación. El que yo tenga que cuidar de mis hijos, los que mis hijos tengan derecho a que yo les cuide, hace que yo tenga la obligación de cuidarlos. Que yo tenga derecho a morirme cuando yo considero oportuno puede crear la idea de que es cómo me ven los demás lo que me tiene que llevar a mí a decidir cuándo es oportuno. Y que yo decida, por esa presión social, es que yo ya estorbo en este mundo. Es un poco la pendiente resbaladiza que él trata de manera muy amplia, arranca con el fascismo y se complica, hace un recorrido histórico bastante amplio, que es una cosa a tener en cuenta. O sea, nosotros, como defensores de la libertad de conciencia, nuestra mayor preocupación es cómo se construye una conciencia libre y después cómo se exige que se respete. Quizás se nos ve más en la lucha del cómo se exige que se respete, el cómo queremos que las confesiones religiosas sean de cada uno, no nos obligan a la vida de todos. Pero lo más importante es el otro aspecto, cómo se construye una conciencia libre. Porque un peligro que existe en este caso es que precisamente esa libertad para decidir cómo tenemos que organizar el tránsito final de nuestra vida se convierta en una obligación. Si nosotros no somos conscientes o capaces de defender nuestra identidad como conciencia y nuestro derecho a conciencia libre, si vivimos en una sociedad que nos ha educado a ser dependientes, y en este caso, tristemente, mucho más a las mujeres que a los hombres, porque el machismo institucional lleva a que las mujeres son las que se tienen que sacrificar, pues lo mismo que se sacrifican ahora para el cuidado del resto de la familia, puede llegar un momento, y este cita películas y se avanza un mundo del futuro que no es negable y que yo creo que es necesario debatir y considerar. Nunca un derecho tiene que convertirse en una obligación moral. El que yo tenga el derecho a decidir cómo quiero morir no tiene que convertirse en una obligación que me lleve a mí a decir es que yo ya estorbo y me tengo que morir. Ese debate, que es uno de los muchos debates que abre el libro, es muy interesante y daría para mucho más tiempo, pero como esto está convertido en un púlpito, en un debate, yo, que soy enemigo de los púlpitos, pues aquí me siento un poco fuera de sitio, casi no os veo la cara y entonces no sé las ganas que tenéis de tirarme una piedra o no. De momento le paso la pelota a Fernanda.
Bueno, voy a pendiente resbaladiza porque es un argumento que se utiliza de forma continuada por las personas que están en contra de la eutanasia. Breve, porque yo creo que podemos, no hay micrófono, pero si habláis alto podemos establecer un coloquio que será más interesante. Brevemente, la pendiente resbaladiza lo que dice es que cuando se va a hacer una acción, esa acción puede ir desencadenando otras acciones posteriores hasta llegar a una acción indeseada. Bueno, es un argumento que se utiliza en el sentido de que la eutanasia al principio sería solamente para unos privilegiados que tienen las cosas muy claras y qué tal, y que puede acabar convirtiéndose pues, en gente que esté desprotegida, gente vulnerable, pues que se les aplique un método para matarles, porque eso no es una eutanasia. Una eutanasia, solamente hablamos de eutanasia cuando la persona lo solicita, si no, no es eutanasia. Entonces, esto es una falacia y hay bueno, no sé si es un chiste, un chascarrillo así muy típico, que es... Quitaste la máscara para hablar, ¿eh? Ah, vale. Bueno, se me oye igual con la máscara, ¿eh? Bueno, que por un clavo que se perdió un reino, ¿eh? Es una falacia sobre el argumento de la pendiente resbaladiza. Entonces, se perdió un clavo y se perdió una herradura. Como se perdió la herradura, se perdió un caballo. Como se perdió un caballo, se perdió un caballero. Como se perdió un caballero, se perdió una batalla. Como se perdió una batalla, se perdió un reino. O sea que como se perdió un clavo, se perdió un reino. Bueno, es absurdo, ¿no? Pues un poco aquí pasa lo mismo. Y ya en plan serio, los datos que hay en los países que llevan más tiempo con la eutanasia, que son los Países Bajos y Bélgica, aquí en Europa, bueno, pues solamente hay, voy a decir el dato correcto, en los Países Bajos el 4% de las muertes son por eutanasia y en Bélgica el 2%. Y solamente el 0,1% no cumplían todos los requisitos que están establecidos en la ley. Aún así, en ninguno de ellos, de estos que no habían cumplido los requisitos, en ninguno de los casos se había provocado la muerte en contra de la voluntad del paciente. Aparte que son los países que tienen mejores cuidados paliativos por la pelea esta que hay. Bueno, yo creo, Luis, que aunque no haya micrófono, levantáis la voz y habláis, si no nosotros seguimos, pero bueno, será más entretenido si hablamos todos, ¿no? ¿Alguien se anima? A mí me pasa lo mismo que a Luis, que no veo nada con los focos. Yo cuando daba clase le decía a mis alumnos, o me interrumpís o yo no callo. Y os quedáis vosotros con las dudas. Hay un tema que... Es que el libro digo, es pequeñito, pero da lugar a muchas cosas. Preocupa, que es el tema del suicidio. Porque claro, nosotros estamos aquí hablando del derecho a la muerte digna y no citamos para nada el suicidio asistido. Entonces él se plantea que el suicidio no puede ser un hecho que sea ni legal ni ilegal. Y se retuerce un poco en ese análisis porque él viene casi a plantearse que ante un suicida nuestra obligación moral es intentar convencerlo de que no se suicide. Y bueno, cita películas y cita casos y situaciones, lo hace con bastante gracia y yo creo que deja un poco oscuro el término. Es verdad que cuando nosotros defendemos el derecho al suicidio, no estamos defendiendo que haya una legislación para el suicidio. El suicidio, que es un acto vital, es un acto libre. No tiene por qué haber una ley para que yo coma o una ley para que yo salga a pasear por la noche. Bueno, con el COVID hubo que quedarse en casa, pero eso fue una cosa diferente. Quiero decir que cuando yo hablo de derecho al suicidio, no estoy diciendo que haya un código que me ampare y diga cómo y cuándo me puedo suicidar. Estoy haciendo referencia a algo mucho más amplio, que es la potestad de mi voluntad de ejercerlo sin que nadie
se considere con la fuerza para impedirlo. El tema de hasta qué punto el suicidio es un tema de derecho o no es un tema de derecho da para muchas vueltas. Efectivamente, cuando nosotros hablamos del suicidio asistido y de la libertad de que alguien decida abandonar su vida personalmente y no pueda ser capaz de hacerlo por sus propios medios y solicite la ayuda de alguien, no estamos pensando en que se haga una normativa con relación al suicidio, sino que en el doble sentido, que no existe una penalización, que quede claro que la libertad individual, el derecho a cada uno a controlar su vida, tiene en algunos casos extremos y muy limitados, pero que efectivamente salen a la luz pública y nos llaman la conciencia, el poder necesitar de la ayuda de terceras personas para que mi voluntad, mi acto voluntario se ejecute. Y eso no tiene por qué estar contemplado, tiene que estar exento de reprobación legal. O sea, lo digo porque es que él insiste bastante en que el suicidio es un tema que debe estar fuera del derecho. Y claro, como nosotros podemos defender el derecho que cada uno tiene de abandonar la vida cuando quiera, pues puede parecer que estamos manteniendo posturas diferentes. Es que en el fondo el término derecho es un término equívoco. Yo no quiero una normativa legal. Yo no quiero que se me reconozca mi autonomía para el día que yo decida que esta vida me es demasiado aburrida, la abandone. Si yo a eso lo llamo un derecho, si un abogado a eso no lo llama un derecho, me es igual. Pero tienen que quedar claros. También me molesta, tenemos una sociedad que tiende a hacer normas casi todo. Los que vivimos con el dictador la mayor parte de nuestra vida y vimos aparecer la democracia, pues a veces nos sonrojamos. Yo siempre me acuerdo cuando Avilés estrenó su ayuntamiento democrático, quiso legislar la longitud de las correas, podía esperar al autobús y dentro o fuera de la marquesina. Hubo alguien que quiso decir por cuáles se podía subir o por cuáles se podía bajar y si se podía o no parar uno en las aceras. A mí eso me da un poco de miedo. O sea, cuando nos queremos organizar la vida tanto, convertimos en normas cosas que no tienen sentido. Yo personalmente, que tengo una raíz bastante anarquistoide, entiendo que la libre voluntad de la gente y el respeto a esa libre voluntad es lo que se debe garantizar. Claro, el problema de siempre, cuando mi libertad pisa tu libertad, bueno, vale, es un debate que tenemos que entrar. Pero yo creo que en este aspecto no hay que hacer tantas normas. Hay que reconocer los principios. Yo reconozco que no soy jurista, pero siempre me interesan más los principios de las leyes que los desarrollos. Supongo yo que si tuviese un despacho de abogados y quisiese defender a mis clientes, tendría que leer lo otro. Pero a mí, personalmente, me interesan más los principios. ¿Por qué hacemos las cosas? Y creo que ahí nos podemos entender con relativa facilidad. Entender o discutir. Habla Luis de normas y tenemos que decir que nos quedan 5 minutos. Un poquitín menos. Pues si hay alguna pregunta y si no... Ahí hay una mano valiente. Allí. Bueno, comentario. En una sociedad tan laica, tan fuera de la
Bueno, pues voy a cerrar leyendo brevemente, porque es muy rápido, cómo cierra el autor. Él dice que hay muchas cosas que pueden ser lo más temible, como el dolor físico, el abandono, el padecimiento, la humillación al final de la vida, etcétera. No lo voy a leer todo. Y dice, pero si eso es lo más temible, entonces, ¿qué es lo más deseable? Sobre eso no hay duda. Saber vivir y morir sin miedo, porque al fin se es dueño de la propia vida y de la propia muerte. Bueno, el librito son menos de 10 euros, si alguien tiene interés, y lo podéis adquirir en la caseta de aquí en la feria de La Buena Letra. Bueno, la caseta de firmas también estará allí. También está en también, la caseta de también firmas, está en la caseta de firmas. pero no hay firma de autor, lo sentimos. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas, muchas gracias a todos por venir. Y gracias, Fernando, gracias Fernanda, gracias, Luis, por abrir este debate tan interesante, y un saludo y un abrazo muy fuerte a Jordi por haber escrito este libro. Muchísimas gracias. Eres generoso diciendo